Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. En Al Día Noticias, a esta hora nos acompaña el exconcejal de Bogotá y representante de la Cámara electo por el Centro Democrático, Andrés Forero. Le saluda Al Día Noticias. ¿Cómo le ha ido? Didier, muy buenos días. Un saludo para ti, un saludo para la mesa y para todas las personas que nos ven y nos oyen en este momento. Bueno, ¿cómo ve el avance de esta campaña presidencial? John Didier, yo debo decir que lamentablemente esta ha sido una de las campañas más sucias que yo he tenido que presenciar. Hemos visto, pues tristemente, que además, pues todos los escándalos, que no han sido pocos, se han concentrado prácticamente en una de esas campañas. Es la campaña del Pacto Histórico. Hemos visto lo que sucedió este fin de semana, una senadora electa del Pacto Histórico que pues se vanagloriaba y se ufanaba ante un auditorio de haber logrado quemar, esas eran sus palabras, ante la Procuraduría y ante la Contraloría a Sergio Fajardo, y prácticamente decían que pues iban por Federico Gutiérrez, y decían que, y ella misma decía que supuestamente lo iba a acabar el 23 de mayo. Pues si ella realmente tiene alguna clase de información sensible, pues uno lo que esperaría es que la pusiera cuanto antes en conocimiento de las autoridades pertinentes, pero pues lo que vemos es que están ellos en ese ejercicio. Ese fue el último de los escándalos, pero vimos lo que pasó con el hermano del candidato Gustavo Petro, que pues tuvo que reconocer que había estado en la cárcel, nada más y nada menos, pues este es un nombre familiar para nosotros los bogotanos, con Iván Moreno, con otros condenados, con otros políticos condenados por parapolítica y por corrupción, y que, según ha trascendido en los medios de comunicación, les ofreció a ellos, a nombre de la campaña de su hermano, perdón social, rebaja de penas a cambio de apoyos electorales. Vimos lo que pasó también con la senadora electa, también del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, que su hermano está en este momento en la cárcel, en vías de ser extraditado, y adicionalmente, pues, hasta Gustavo Petro, que pues había un poco cerrado los ojos ante el prontuario que tiene esta señora por lo que hizo con Ingrid Betancourt y los demás secuestrados, que un poco le recomendaba a las FARC en su momento, según lo que ha dicho su asesor más cercano, le decía a las FARC que no los entregaran hasta que pues políticamente les sirviera un poco más, la relación que ha tenido con el régimen venezolano, lo que ha pasado con Alex Saab, etcétera, 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 pues Petro había cerrado los ojos y en este momento pareciera que hay otra cosa más grave porque pues Gustavo Petro le pide que se retire de la campaña. Entonces son muchísimos los escándalos y lamentablemente pues casi todos están relacionados con el pacto histórico. Dice Isabel Zuleta, la senadora electa del Pacto Histórico, quien tiene fotografías con primera línea, que en su declaración que trascendió en redes sociales dice: estoy utilizando una palabra, la de quemar, que me enseñaron en el argot político, dice Isabel Zuleta tras la polémica con Fajardo. Y también ha dicho que quemar es decir la verdad, que simplemente ese era el trabajo, no que estaban diciendo mentiras, sino que estaban diciendo que ese candidato no le convenía al país. Es que John Didier, mire, la verdad es que la resignificación de las palabras que hemos visto en esta campaña gracias al pacto histórico es monumental. Se me olvidó en ese recuento de los episodios un poco escandalosos que se han vivido, lo que pasó con un abogado del pacto histórico, el señor Río Malo, que pues dijo que había infiltrado la campaña de Federico, lo dijo, después salió a negarlo, después tuvo que reconocer que sí lo había dicho, que sí la había infiltrado, y después decía, no, es que infiltrar no es infiltrar. Y ahora, pues esta señora, a propósito de que iba a acabar con Federico Gutiérrez, dice, no, es que acabar con Federico Gutiérrez no es acabar con Federico Gutiérrez. Pero mire, una cosa sobre el tema de quemar. Yo, pues entiendo que obviamente en un ejercicio político, pues uno controvierta y que uno, pues denuncie o uno le recuerde a la ciudadanía, por ejemplo, si hay una persona que ya fue alcalde o que ya fue gobernador, etcétera, etcétera, pues que le recuerde a la gente qué es lo que hizo o no hizo. La cuestión es que cuando ella hablaba de quemar, John Didier, ella habló y se remitió inmediatamente, o mejor dicho, en la misma frase, a la Procuraduría y a la Contraloría. Entonces ahí es donde a uno realmente le preocupa esa expresión, que haya sido parte de una estrategia donde quién sabe quién le pudo haber ayudado,
para dejar marginado, para maltratar al candidato en ese momento. Pero además yo le digo, ha trascendido otro video. Mire, usted sabe que además Sergio Fajardo no es el candidato que yo estoy apoyando. Yo a Sergio Fajardo lo reconozco como un actor político válido en el país, una persona que ha sido gobernador de Antioquia, que ha sido alcalde de Medellín, que ha tenido logros significativos, pero pues no es en este momento la persona que estoy apoyando, pero de todas maneras soy capaz de reconocer en él a un contradictor válido. Pero le decía que este hombre ha sido objeto del matoneo por parte de esta señora en otras ocasiones. Hubo un momento en que él estaba en alguno de los municipios de Antioquia haciendo una correría y la señora fue a sabotearlo. Y mientras él estaba hablando le ponían sirenas y ella se reía. Yo creo que esa no es la forma de vida de hacer política y yo realmente sí lamento mucho que el candidato Gustavo Petro no haya salido a rechazar eso, como no ha salido a rechazar tampoco el apoyo de la guerrilla del ELN ni de las disidencias de las FARC. Y de hecho supimos esta semana que el sucesor de Otoniel anda pidiéndole a la gente que voten por Gustavo Petro, andan diciendo que voten por el pacto histórico porque aparentemente les daría un perdón social. Algo que casa perfectamente, que calza perfectamente con pues lo que vimos que estaba haciendo el hermano y con lo que estuvo diciendo, creo que fue en Valledupar, que él decía que los paracos vinieran a él porque, esas son palabras de Gustavo Petro, porque él creía que tenía que haber segundas oportunidades. Entonces, ese es más o menos el panorama en el que estamos en este momento, John Didier, y por lo último que yo diría que me parece lamentable es que el candidato no esté yendo a los debates. Uno entiende que por razones de agenda pueda que el candidato no vaya a uno de los tantos debates que pueden presentarse. Yo sé que son varios, pero es que realmente no ha ido prácticamente a ninguno. Y ahí sí, uno sí quisiera pues que Gustavo Petro un poco le diera la cara a el país, que mostrara cuáles son, bueno, él dirá que pues sí ha logrado difundir sus propuestas, pero pues por lo menos que las pudieran contravertir los demás candidatos, porque tristemente esas propuestas son propuestas que no son novedosas, que se han aplicado en otros lugares del mundo, en particular en otros lugares de América Latina, y tristemente han tenido muy malos resultados. Y no me refiero solamente al caso venezolano, sino que me refiero, por ejemplo, al caso argentino. El pacto histórico critica al gobierno del presidente Duque por la inflación que se está presentando, que yo sé que es un tema complejo y que está afectando a las familias colombianas, pero que es un tema que no está relacionado solamente con Colombia. Hay una inflación mundial derivada de la pandemia y derivada de la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero a cuenta de las malas políticas, que son las mismas que quiere traer aquí a Colombia Gustavo Petro, en la Argentina tiene una inflación del 60%, John Didier, del 60% y que va a llegar, según los analistas, a 110%. Entonces, un poco uno sí quisiera que Gustavo Petro fuera a los debates para que los demás candidatos pudieran contravertir y pudieran demostrar cuán erradas son esas propuestas que él tiene. Sí, pero ahí sería fundamental también la documentación, la información de los ciudadanos sobre realmente lo que está propone. Hablábamos con Omar Orestegui, el director de Bogotá, ¿cómo vamos? Y dice que las propuestas que él está haciendo para implementarlas en Colombia es muy difícil porque no hay dinero que alcance, que esas son promesas de campaña, porque cuando esté en el gobierno va a ver que no va a tener los recursos para financiar todas esas propuestas. Más allá de que las propuestas de él sean inviables o no y cambiar de la noche a la mañana el modelo del desarrollo del país en su economía y en su funcionamiento, acabar con la CPS, por ejemplo, más allá de eso, quería comentarle sobre la situación del anuncio que le ha hecho en las últimas horas de que quiere hacer la paz con todas las organizaciones al margen de la ley, incluido el Clan del Golfo. Es allí donde cobra sentido que esta organización esté en este momento dando la orden de apoyar a este candidato en primera vuelta. Pues yo creo que sí, John Didier, precisamente eso es es un elemento otro más de esa historia que pues todos empezamos a conocer por cuenta de las declaraciones que el propio Gustavo Petro dio, creo que fue en Revista Semana, donde decía que él estaba promoviendo en las cárceles de Colombia una cuestión que se llamaba el perdón social, Sí, señor. ¿cierto? Y que pues vimos que su hermano lo estaba propiciando, vimos que Piedad Córdoba también. Entonces,
Yo creo que eso hace parte de eso. Él seguramente les está ofreciendo una serie de beneficios. Él dirá que es de sometimiento a la justicia. Habría que ver porque pues aquí se ponían a criticar que Otoniel fuera extraditado a Estados Unidos, pero pues ahí esa misma gente está feliz con que la guerrilla de las FARC, sin haber dicho la verdad, sin haber pagado un solo día de cárcel, hoy esté pontificando desde el Congreso de Colombia. Para ellos, lo que está pasando con Otoniel supuestamente es impunidad, que está en una cárcel de Estados Unidos donde ve el sol solamente un par de minutos al día y que en cambio los guerrilleros de las FARC, los jerarcas de esa guerrilla sanguinaria que tanto daño le hicieron a Colombia y que hoy están en el Congreso de nuestro país, pues sencillamente ellos sí supuestamente están aportando a la justicia. Entonces, a uno le preocupa son las condiciones. Pues claro que a todos nos gustaría que hubiera un sometimiento y que estas personas se fueran a la cárcel. Lo que pasa es que seguramente Gustavo Petro les estará ofreciendo unas condiciones que para ellos sean satisfactorias, pero que realmente no respeten los estándares de justicia y de verdad que exigen las víctimas. ¿Qué hay de malo en que Gustavo Petro quiera desmovilizar al Clan del Golfo? No, a mí me parece que si el Clan del Golfo realmente está dispuesto a irse a la cárcel, John Didier, ¿cierto? Pues me parece que estaría bien. El tema es a cambio de qué. Y pues el precedente que nosotros tenemos es el más reciente, es el de la negociación con la guerrilla de las FARC. Y pues vimos lo que terminó pasando. Realmente no hubo paz en el país, porque la paz en Colombia pasa porque se resuelve el problema de las drogas, de la violencia que está atada al problema de las drogas, a las economías ilegales, y que pues no es solamente desmontar una franquicia, usted desmonta la franquicia, pero aparecen otros. Pasó que en algunos lugares del país las personas que tenían el brazalete de las FARC se lo cambiaron por el del ELN, o incluso hubo algunos que se mantuvieron haciendo la guerra. Entonces, el Clan del Golfo, pues si se va a ir a la cárcel, pues uno dice, bueno, que lo hagan. Pero con el precedente que tenemos, pues no nos extrañaría que pues estuvieran buscando que estas personas o los del ELN llegaran al Congreso de Colombia. El panorama político del país sigue agitado. A la ya mencionada lista que alias Otoniel reveló a la Justicia Especial para la Paz de 64 personas que estarían involucradas con el Clan del Golfo, entre las que se encuentra el exgobernador del Meta, Alan Jara, y quien está apoyando la candidatura de Gustavo Petro. ¿Quién está detrás de los apoyos a esta candidatura? ¿Realmente va a haber cambio en la forma de hacer política en el país y de gobernar al país si gana Petro la presidencia? Pues John Didier, mire, yo entiendo que Gustavo Petro ha sido hábil, eso hay que reconocerlo, para que él se plantee como si fuera el cambio en la política en Colombia. Sin embargo, si usted empieza a mirar quiénes lo están acompañando, usted se da cuenta que pues realmente de cambio no tienen mucho. Lo está acompañando Roy Barreras. Ellos dicen, no, es que el uribismo ha gobernado 20 años el país. No es verdad. El gobierno de Álvaro Uribe duró 8 años. Después se eligió Juan Manuel Santos, y usted sabe perfectamente que Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe finalmente terminaron estando en orillas políticas diferentes. Fueron 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos y después vino el presidente Duque. Y entonces, ¿qué sucede? Roy Barreras y Armando Benedetti, que andan diciendo que el uribismo ha estado 20 años en el poder, pues ellos sí han estado 20 años en el poder, porque han sido camaleones políticos que estuvieron primero con Uribe, después estuvieron con Santos, estuvieron parte del gobierno de Duque y ahora están trabajando de la mano de Gustavo Petro. Entonces, realmente ellos sí son los que han estado gobernando Colombia durante los últimos 20 años. Y no lo han hecho de la mejor manera, han estado llenos de escándalos, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí uno no ve que haya una representación del cambio realmente. Lo mismo pasa con el señor Prada, que es ahora el jefe de debate de Gustavo Petro. Uno ve estos cambios y estos saltos políticos y realmente uno queda un poco desconcertado. Mire, John Didier, el senador Roy Barreras, hace 4 años, el 28 de abril, decía, y estas son palabras textuales de él, que Gustavo Petro era la epidemia de hambre y pobreza que viene desde Venezuela. Eso decía él. Yo le recordé eso a través de las redes sociales, a través de Twitter, y el senador, en lugar de pues decirme, no, es que mire, etcétera, etcétera, no, lo que hizo fue bloquearme, porque sabe que no tiene nada que responder, sabe que no tiene cómo justificar esa voltereta política. Entonces yo sinceramente creo que no representa un cambio y adicionalmente
nosotros los bogotanos sabemos lo mal gobernante, lo mal administrador que fue Gustavo Petro. Lo que pasa es que aquí nos pasa como cuando uno tiene una novia, termina con ella porque estaba en una mala situación y después está con otra novia y también está en una mala situación y posiblemente idealiza a la que tenía antes, ¿cierto? Así pasa también con los gobernantes. Gustavo Petro, no hay que olvidar lo que pasó en Bogotá, realmente fue un desastre. Claro, el mal gobierno de Claudia López hace que nos olvidemos de lo que pasó en Bogotá, pero le voy a poner dos ejemplos, John Didier. Tanto que habla Gustavo Petro del tema del cambio climático y de apostar por energías limpias, etcétera, etcétera. Y él le renovó por 3 años la operación a los operadores de Transmilenio de las fases 1 y 2 y les permitió a vehículos, que eran los vehículos chimenea a esas alturas, que tenían más de 10 años de funcionamiento, que funcionaran, insisto, por 3 años más, obviamente afectando el aire que respirábamos los bogotanos. Y adicionalmente, tanto que habla, porque usted decía que quiere acabar con las EPS, eso es lo que, de muchas de las propuestas que él tiene, esa es la que más peligrosa me parece, John Didier. Yo no voy a decir que el sistema de salud colombiano sea perfecto, pero si usted le pregunta a la gente, en la pandemia, por ejemplo, si era estrato 1 o estrato 6 y se enfermaba y lo tenían que llevar a la unidad de cuidado intensivo, lo atendían si es que había Donde suficiencia estuviera la cama ya lo llevaban, así fuera la Sí, Country y fuera la Santa Fe. no, pero del estrato que fuera. Y una vez que se recuperaba, si a Dios gracias se recuperaba, pues tenía que pagar 50.000, máximo 100.000 pesos. Y nada más, por unos tratamientos que eran muchísimo más costosos. Si a usted le pasa eso, John Didier, en Estados Unidos, usted no está debidamente asegurado, incluso estando debidamente asegurado, usted se recupera y después tiene que dedicar el resto de su vida a pagar esa cuenta. Así no es en Colombia. Aquí en Colombia, afortunadamente, con todo lo que ha pasado, con todos los escándalos incluidos de robo y de corrupción, porque lamentablemente ha habido corrupción y robo del sistema de salud, funciona relativamente bien. Y le digo, las personas, sin importar el estrato, podían ser atendidos, podían sobrevivir al COVID y no preocuparse por tener que pagarlo después. Entonces, sí, mejoremos el sistema, hay cosas que no están bien, por ejemplo, el tema de que se podría mejorar en el tema de la atención, ojalá que hubiera un poco más de oportunidad en ciertas citas que se están presentando, no las que son urgentes, que uno entiende, pero es que también tenemos un problema de especialistas y la verdad yo se lo digo, yo prefiero que haya también operadores privados, porque es que aquí no estamos diciendo que no haya necesariamente operadores públicos, tenemos operadores públicos que por lo general, John Didier, no son muy buenos. Entonces, lo que uno sí le dice a la gente, oiga, miren, aquí nos dicen que estamos peor que en ningún lugar del mundo, aquí nos dicen que estamos igual que en Venezuela, lo que es abiertamente falso, pero, y le dicen a la gente que no tenemos nada que perder, y yo sí le digo a la gente que claro que tenemos cosas que perder. Sin duda alguna, este país tiene muchas cosas por resolver, tenemos todavía un índice de pobreza muy alto, sé que para mucha gente no da espera, pero eso no significa que tengamos que dar un salto al vacío y que todos los cambios sean para mejor. En Venezuela creyeron eso hace más de 22 años y lamentablemente hoy están pagando todavía las consecuencias de esa mala decisión. Esta es mi última pregunta porque sé que usted tiene responsabilidades en este momento que atender. Y es que se quiere acabar con la CPS, se quiere acabar con los fondos de pensiones, se quiere acabar con la explotación petrolera, entre muchas otras propuestas que tiene esta campaña. ¿Cómo cree usted, o será por esas promesas de acabar con todo lo que tenemos, que pese a que se dice que Gustavo Petro fue mal alcalde de Bogotá, que él lidera la intención de voto y que incluso podría estar a un paso de ganar en primera vuelta, ¿a qué obedece ese favoritismo? Pues John Didier, no, yo creo que pues yo tengo que reconocer que es una persona hábil, él habla bien, pero pues él fue un buen senador en el sentido de que daba buenos debates, pero fue un pésimo alcalde de Bogotá, es un mal administrador, eso es indiscutible. Acuérdese lo que pasó, por ejemplo, con los camiones de basura. Mucho se habla ahorita del escándalo de la ministra Budinem con el tema de los 70.000 millones de centros poblados, y yo pienso que naturalmente ese es un escándalo que debe atenderse, que debe tener cobertura en los medios de comunicación, pero pues a muchas se le olvida que la improvisación de Gustavo Petro también significó 70.000 millones de pesos más o menos en pérdidas por cuenta de esa chatarra que trajo, que pues él decía que eran camiones de basura, ¿cierto? Entonces, eso, y a propósito de lo de la salud, que yo no terminé el argumento, John Didier, él dejó
a Capital Salud, que es la EPS, que tiene participación distrital, con una deuda de 600.000 millones de pesos, John Didier. Entonces, sí, él un poco está tratando de capitalizar y lo ha logrado en gran medida el descontento de la ciudadanía, pues con una situación social y económica difícil. Pues venimos saliendo de la pandemia, se incrementó la cantidad de personas en situación de pobreza en el país en términos porcentuales de 36% más o menos a 42%. Tenemos 21 millones de personas en situación de pobreza. Y yo entiendo eso, yo entiendo esa urgencia de la gente. Lo que pasa es que hay que decirles que no se van a resolver esos problemas con eso que él pues plantea que es como una varita mágica. Y mire lo que está pasando en Chile, John Didier. Allá también un poco los que están gobernando en este momento llegaron con ese discurso de que todo estaba mal, a pesar de que tenían mejores indicadores sociales y económicos que Colombia, y ahora están pues dándose un baño de realidad, se estrellaron con la realidad y el presidente en menos de 2 meses se ha desplomado en la favorabilidad. La Convención Constituyente pues ya planteó y ya aprobó que se elimina el Senado. Está desmembrando Chile en términos político-administrativos. Entonces, yo sí le digo que pues entiendo que Gustavo Petro ha sabido capitalizar ese malestar ciudadano, pero pues un poco yo quisiera que la gente abriera los ojos antes y no después de las elecciones. Andrés Forero, representante electo a la Cámara por Bogotá. Muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias. Que pase muy buen día. John Didier, muy buen día. Un saludo para ti y muchas gracias. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.